Centro Universitario de los Lagos les da la más cordial bienvenida a la conferencia Deep Learning, cómo aprenden las máquinas, impartida por el maestro Eduardo Carabes Andrade. Presentamos a nuestro presidium, a quien le agradecemos mucho su presencia esta tarde, al doctor Jesús Castañeda Contreras, jefe del Departamento de Ciencias Exactas y Tecnología. A la maestra Adriana Cecilia Avelar Dueñas, coordinadora de la licenciatura en Ingeniería Mecatrónica. Y al maestro Eduardo Carabes, quien es nuestro ponente. Pedimos al doctor Jesús Castañeda que nos ayude a dar la bienvenida formal. Buenas tardes, muchachos, bienvenidos. Bienvenidos otra vez a nuestra segunda sesión con la conferencia ¿Cómo aprenden las máquinas? Decía el doctor Juan Humberto Sosa en la cátedra Tomás Brody que los robots de inteligencia artificial van a llegar a ser muy comunes en nuestra vida cotidiana, así como ahorita son las computadoras y los procesadores. Entonces estamos ahora sí que en el umbral de una nueva revolución tecnológica que se viene, y la base de esto pues es la inteligencia artificial. Y bueno, es un tema que es en particular muy interesante por todo el advenimiento de la tecnología que se viene hacia nuestra vida cotidiana. Bueno, voy a ceder la palabra a la maestra Adriana Cecilia Dueñas para que lea la reseña. Buenas tardes a todos. Bueno, yo les voy a compartir lo que para mí es un gran honor, una breve semblanza de Eduardo. Gracias por estar aquí y como te mencionaba hace un ratito tras bambalinas, que hayas querido regresar, que te hayas contactado con nosotros, porque eso quiere decir que algo dejamos en ti, que te gustó. Y bien, él es ingeniero en mecatrónica por la Universidad de Guadalajara en el Centro Universitario de los Lagos, maestro en ingeniería eléctrica por la Universidad de Guanajuato, fue profesor de asignatura en la Universidad de Guanajuato por un año y en la Universidad Interamericana para el Desarrollo, ubicada en Michoacán, por unos 3 meses, y después se fue a estudiar el doctorado, del cual va en segundo año. El doctorado es en Biociencias Integradas en Tecnología en la Universidad Tecnológica de Nagaoka. Y a él le gusta trabajar con inteligencia artificial, los pasteles, comerse los pasteles, en la programación, trabajar también con videojuegos o jugar, y el reconocimiento de patrones, además gusta de la ciencia ficción. Gracias a ti y bienvenido nuevamente. Agradecemos mucho al presidium. Les pido por favor un aplauso para dar la bienvenida a Eduardo y comenzar con esta conferencia. Hacia el final está la sesión de preguntas y respuestas, entonces váyanle anotando para que las reserven al final. Gracias. Pues muy buenas tardes nuevamente a los que ya habían venido más temprano y a los que no, pues bienvenidos. El día de hoy vamos a tener una plática que creo yo es muy interesante acerca de cómo se están dando los avances de la inteligencia artificial y cómo estos avances realmente son en cuanto a su diseño muy parecidos a las estructuras que nosotros manejamos, a las que llamamos aprendizaje. Es decir, cómo aprendemos los humanos y cómo aprenden las máquinas y cuáles son las diferencias y similitudes entre estos dos modelos o aproximaciones. Y veremos, tal vez para sorpresa de muchos, fue la mía, que estos algoritmos, estas formas en las que nosotros diseñamos la inteligencia artificial son muy similares a lo que experimentamos en nuestro día a día. Para ello, vamos a introducir un concepto llamado Machine Learning, que es el aprendizaje de las máquinas. Al día de hoy, el Machine Learning se enfoca en clasificar datos, es decir, hacer diferencia de un dato de otro, que son diferentes, que pueden ser no diferentes, y que con base en esta clasificación
Y en el error que nosotros tengamos al clasificar, podemos aprender algo acerca de ello. Entonces, los ejemplos de Machine Learning son cada vez, digamos, más interesantes. Se integran más en nuestro día a día. Uno de ellos es este, digamos, experimento que realiza Microsoft, que no sé si alguien ubique a esta imagen o esta cuenta de Twitter que se llama TypeTweets. ¿Alguien lo ubica? Por ahí ya ve a alguien que está como sonriendo. ¿Lo ubica o no lo ubica? Inteligencia artificial. Ajá. Ah, bien. Entonces, pues no sé si fue a principios de este año, el año pasado, Microsoft saca esta como interacción, esta innovación en cuanto a la inteligencia artificial usando Machine Learning. Es decir, hace un perfil que no es de una persona, sino de una máquina, que está dispuesta para interactuar con usuarios reales, en ese caso limitados más que nada al público como adolescente de Estados Unidos, es decir, el mejor ejemplo de la humanidad. Y dice, este bot, esta inteligencia artificial, lo que va a hacer es comenzar a aprender acerca del mundo con esta interacción. Sacan a este perfil que se llama TypeTweets y lo primero que pone es que está emocionadísima por empezar a conocer, a convivir con los humanos, con las personas. Y ese es su primer legado, ¿no? Así como que, qué bien, parece que pinta hasta ahí súper la inteligencia artificial. 24 horas después, TypeTweets era una neonazi, clasista, homófoba y todo lo malo que puede haber en este mundo, porque, vaya, a veces las personas estamos esperando más el accidente que realmente el buen viaje, ¿no? Entonces, ¿qué hacen las personas que podían interactuar con TypeTweets? Le empiezan a bombardear de información que, si bien no es que sea falsa o verdadera, probablemente sea incorrecta, ¿no? Es decir, en algún momento le preguntan que cuáles son las razas como más malvadas, y pues TypeTweets, debido a todo lo que ha escuchado, debido a todo lo que ha analizado, pues dicen que los negros y los mexicanos son como lo más malvado que existe, ¿no? Entonces, esto es a menos de 24 horas de que haya sido lanzado el modelo, que no tenía como tal una conciencia de lo que estaba pasando. Entonces, este modelo sale a aprender. Es un modelo ingenuo y la gente le empieza a alimentar de información que, vaya, no representa a lo mejor de la humanidad, ¿no? Como pueden ver. Entonces, al final, y lo que resultó en el último tweet de TypeTweets, es cuando ella niega el holocausto. Dice, no, ¿y qué opinas del holocausto? No, pues no pasó, se lo inventaron, ¿no? Que es una posición muy clásica del neonazista, ¿no? Si no, eso se lo inventaron para tirarnos tierra y hacernos menos como país y lo que ustedes quieran. Entonces, después de eso, remueven este perfil de Twitter para que ya no pueda convivir más con las personas, ¿no? Y para que no se haga daño a sí misma ni a la humanidad más. Ahora, esto bien podría clasificarse como un fallo, porque dicen, pues simplemente llegó, no a la locura, pero simplemente se transformó en una persona prácticamente indeseable. Pero este no es un fallo, ¿sí? Este es simplemente un resultado no deseado, y ese no es un fallo. Sin embargo, nos permite ver cómo podemos nosotros, como órgano social, modificar algo, impactar algo que es ingenuo de una forma tan negativa, tan rápido. Eso sucedió en 24 horas y lo tuvieron que remover. Tiempo después, la vuelven a poner en línea, como ya tal vez dándole algunos filtros de lo que es bueno y lo que es malo, según Microsoft, y vuelven a enloquecer y ponen un montón de cosas, ¿no? Entonces, la quitan definitivamente. Sin embargo, y es muy curioso, este mismo experimento pasa en China con la versión de Twitter que tienen ellos, que es así como elemperadorlomáximo.com, y ahí pues pueden tuitear lo que ellos quieran, entre comillas, mientras no se meta con el emperador, ¿no? En China, tal vez debido a este tipo de censura, las personas no podían expresar toda la maldad del mundo. Entonces, el bot llega a interactuar de forma buena, bonita, con las personas y aprende a comunicarse
ya de forma más espontánea, usando frases amables, etcétera, etcétera. Es decir, es el mismo caso con sociedades distintas y resultados distintos. Los dos yo los considero exitosos. ¿Exitosos en qué? En demostrar las cualidades y los límites de la inteligencia artificial como la conocemos ahora. Es decir, ¿qué podemos esperar de un sistema que nosotros lanzamos al público? Un sistema que es ingenuo, que va a aprender del público. Tal vez nosotros, obviamente, queramos esperar lo mejor, ¿no? Queramos creer que siempre las personas van a optar por ser su mejor versión con respecto a un sistema que no conocen, con respecto a un desconocido. Pero entonces surge una nueva cuestión. Nosotros, cuando vemos eso a una persona, ¿se portan mal en automático? Por lo regular es no. Hay personas que sí son así, despreciables, ¿no? Pero hay personas que, pues vaya, son siempre amables. Independientemente de si la persona con quien están conviviendo es conocida o no. Pero en el momento en el que le quitan la naturaleza humana a un sistema que puede entender, que puede procesar tu lenguaje, ahí sí ya no importa. Y está curioso, ¿no? A veces nosotros sentimos que la inteligencia artificial es la que nos va a destruir. Muchas veces, a mí me encanta la ciencia ficción, como lo mencionaba la maestra Adriana, y en estos tipos de relatos, de películas, de historias, la ciencia ficción termina por hacernos algo así malvadísimo, ¿no? Pero ¿qué le estamos haciendo nosotros ahorita a la inteligencia artificial en sus momentos? No la dejamos ni siquiera avanzar, vaya, 24 horas, ¿no? La ponen ingenua y decimos, pues vamos a darle en la madre diciéndole cosas del holocausto y de los negros y de los mexicanos y todo eso, ¿no? Entonces, es ahí como una onda muy interesante, esto de Type Tweets, que sacó Microsoft con resultados, digamos, muy interesantes. Otro de los casos de inteligencia artificial y de deep learning que se han usado, es decir, que han integrado en algún aspecto social, es Watson de IBM. ¿Alguien ha oído de Watson de IBM? ¿Por ahí alguien? Muy bien. Entonces, Watson es una computadora capaz de procesar el lenguaje hablado, pero de una manera como lo haría un humano. ¿Sí? No le envidia nada a nadie y, digamos, la ventaja de Watson es que tiene acceso a un montón de datos que pues, los humanos no somos tan buenos en almacenar, recordar y eventualmente cargar si es que lo necesitamos hacer, ¿no? En este caso, ponen a Watson a participar en el programa Jeopardy a fin de que se pueda ver hasta qué punto puede realmente analizar el lenguaje hablado. El programa de Jeopardy se te da una respuesta y las personas, digamos, para ganar el punto, tienen que formular una pregunta que se responda con lo que te acaban de dar. ¿Sí? Y entonces apuestas dinero, ganas dinero, etcétera, etcétera. Entonces, eventualmente, al principio, pues nadie creía que, ¿cómo le va a ganar la computadora a las personas que pues son así, todos unos eruditos del Jeopardy, ¿no? Que son estas dos personas que están aquí, desconozco sus nombres, y los ponen a participar prácticamente para donar las ganancias a caridades y todo eso. Entonces, como ven, ahí ya están las rondas finales y pues no hay ni siquiera un margen cercano, ¿no? De lo que está ganando Watson contra lo que está ganando esas personas. Los invito eventualmente a que en un video busquen ustedes Watson de IBM para que vean cómo participa este sistema en Jeopardy y vean cómo los hace trizas así automáticamente, ¿no? Y hay un punto bien importante y bien interesante de esta interacción de Watson en Jeopardy. Hay momentos en los que pues los humanos nos equivocamos, ¿no? Bien poquitos, pero nos equivocamos a veces. Y obviamente este presentador de Jeopardy ya está con mucha experiencia, por lo regular tiene una muy buena presentación de voz, etc. Pero hay un punto en el que al hacerle una de las respuestas, leer una de las respuestas a Watson, se equivoca, hace como un pequeño tartamudo y vuelve a repetir otra vez la respuesta. Entonces ahí como que todos esperaban ver ya el fin de Watson, ¿no? Así como la caída. Porque, como les vuelvo a repetir, a veces estamos más a la expectativa
del accidente que realmente del triunfo de algo, ¿no? Nos afecte o no nos afecte, queremos ver que falle. Así porque, ay, mira, a ese muchacho le va bien y llevas 9.5, pero metió materia con el profesor que todos conocen, y ya y ojalá que lo vayan a reprobar, ¿no? Entonces, en este caso, tartamudea, repite, Watson espera y responde de forma correcta con la pregunta que tenía que formular. Entonces, ese es un caso en el que este sistema puede analizar que hubo un error al momento de estarle comunicando algo, decide esperar antes de emitir cualquier tipo de resultado, escucha nuevamente y entonces ya saca la respuesta. Ese sistema no es controlado de forma manual por absolutamente nadie. Lo ponen ahí lo dejan desde que empieza hasta que acaba el programa y entonces ven los resultados. Obviamente, este tipo de sistemas ofrece una gran ventaja sobre el cerebro humano, ¿no? Nosotros tenemos que estarnos preocupando porque si nos movemos, que si la luz, que si hace mucho calor, que si tomé mucho café. Y Watson pues no tiene más que pensar en la información que se le está dando y en buscar la respuesta a esa información dentro de su base de datos. Vaya, se escucha sencillo, pero esa base de datos pues no es cualquier cosita, ¿no? Es la base de datos con información absolutamente de todo. En Jeopardy las categorías suelen ser muy distintas y variar de programa a programa. Entonces, este sistema es uno de los casos más exitosos, digamos, de buena forma, de las inteligencias artificiales. Entonces, nos dicta hasta ahora las fortalezas de ese tipo de tecnologías y también nos está enseñando cuáles son las limitantes. Vaya, ¿puede aplicar a este tipo de información? Sí. Pero ¿qué pasaría ya si yo quiero meter un sistema de esa calidad en algo que se pueda mover o en algo que pueda hablar ya más de forma elocuente, etcétera? Tal vez ya no se antoja tan sencillo. Ese tipo de sistemas, así como nosotros, tenemos un ciclo del aprendizaje que yo he resumido en esta imagen y que son 5 pasos. En el primero, imaginamos, después exploramos. Con lo que exploramos, aprendemos y entonces pensamos acerca de lo que hemos aprendido. Eventualmente generamos conocimiento y la gracia del conocimiento pues es destrozarlo, ¿no? Y hacer nuevo conocimiento. Es decir, repetir este ciclo una y otra vez y otra vez desde que nacemos hasta que nos morimos. ¿Cuál es entonces la forma en la que los humanos hemos llevado a cabo este ciclo y hasta dónde se parece a lo que las máquinas hacen? Vemos este ejemplo de tal vez el pensamiento hace muchos años, el pensamiento ahora, de cuando la Tierra se creía plana. Entonces, tenemos que la forma en la que nosotros explorábamos el mundo hasta entonces, lo que nosotros alcanzábamos a ver con las herramientas que había disponibles, nos hicieron pensar que la Tierra era plana, ¿sí? Que no había nada más allá del horizonte. Sin embargo, eventualmente hubo personas quienes exploraron más, quienes tuvieron una visión más allá de la que ya se tenía y no se conformaron con el conocimiento que ya se tenía como asentado como seguro. Entonces, ¿qué hacen estas personas? Le dan una vuelta al ciclo del aprendizaje para generar nuevo conocimiento. Entonces, esta respuesta, es decir, el enunciado de que la Tierra era plana, parecía bueno hasta cierto momento. ¿Cuál momento? En el que empezamos a tener más información acerca de la Tierra, en el que se empiezan a hacer más viajes, en el que empezamos a ser conscientes del movimiento de las estrellas con respecto a nuestro planeta y de cómo este rota con respecto al Sol y su propio eje, etcétera, etcétera. Entonces, en algún momento llegamos a nuestro nuevo modelo, que es el esférico, ¿no? Tal vez en algún momento, y si la física avanza, lo permite, o lo que sea, nos daremos cuenta que este modelo también es defectuoso, quién sabe. Entonces, en el caso de las máquinas, se da algo así, ¿no? Ahí no se ve tan bonito como los planetas, pero ahora les voy a explicar. Imaginemos que esta curva que tenemos ahí en las pantallas es una serie de soluciones donde
el punto más alto de la curva es la mejor solución. Y los puntos más bajos son la peor solución. Creo que esto no funciona, ¿verdad? ¿Sí? No. Entonces, ¿qué pasa cuando la computadora quiere aprender? Comienza en algún punto de esta línea de soluciones y dice, pues este es el mejor punto, porque acabo de empezar, esto es lo primero que acabo de ver y por lo tanto es la mejor respuesta. Pero entonces, cuando comienza a moverse sobre todo este espectro de soluciones para ver si hay una mejor que la que ya conoce, calcula la probabilidad de que la nueva solución sea mejor que la anterior. En caso de que el esfuerzo que tenga que hacer por ir a la nueva solución sea menor al que tiene que hacer por quedarse donde está, es decir, no hacer absolutamente nada, si es menor, se mueve, que es el movimiento que ustedes están viendo ahí con la flechita del punto azul al punto verde. Por aquí ven lo que es P-Move, P-Stay, es probabilidad de moverse mayor a la probabilidad de quedarse. Si esto se cumple, entonces se mueve. Y cada vez que registra un punto más alto, lo pone como el punto rojo, es decir, la mejor respuesta que ha tenido hasta ese momento y entonces la guarda para saber cuál ha sido su mejor avance en ese tipo de respuestas. Eventualmente sigue, digamos, este tipo de análisis hasta que llega al punto mayor, pero no porque llegue al punto mayor se va a detener, porque no sabemos realmente a veces cuándo encontramos la mejor respuesta. Tal vez encontremos una respuesta que satisface nuestras necesidades en ese momento, pero ¿es realmente en ese punto donde tenemos que dejar de movernos? O sea, solamente porque durante un espacio de nuestra vida, dentro de un espacio de lo que es nuestro sistema, tenemos una buena respuesta. Es decir, imagínense aquí cuando ustedes todos llegaron al Culagos y van a comer afuera, ¿no? A todos los exquisitos lugares que hay. Entonces agarran y comen alguna de las tortas que están aquí y dicen, ¡ay, qué torta tan rica está! Como está tan rica, no voy a comer absolutamente nada más porque esta es la torta más rica del universo. Entonces se cierran a que esta torta es la mejor solución para sus necesidades gastronómicas. Pero realmente no saben si esa es la mejor solución porque han decidido no explorar una nueva solución. Sí, porque todos sabemos que el lugar de la señora Lola es el mejor lugar para comer de aquí del frente del Culagos. Entonces, eventualmente, si ustedes siguen probando un lugar y otro lugar y otro lugar, pues van a llegar al local de la señora Lola, ¿no? Entonces, vaya, la cosa es explorar, moverse, pero no porque llegaron ya al local de la señora Lola, se van a ustedes a frenar de seguir buscando. Es decir, si ese fue el primer local al que llegaron y dicen, oye, esto me encanta, no se frenen, o sea, no se queden ahí, realmente tengan un punto de referencia para decir, es que yo probé todo y esto es lo mejor, ¿sí? Que no sea que nosotros simplemente nos vamos por lo primero que encontramos. No es nuestro caso en la mayoría de ustedes, estoy seguro, y no es el caso de las máquinas. Entonces, aquí vemos una similitud en cómo nosotros tratamos nuestros casos para encontrar el mejor punto para un sistema o, en nuestro caso, el mejor punto para una necesidad, aquel en el que nosotros obtenemos el mayor de los beneficios. Aquí vemos el mismo algoritmo, pero ya más rápido, ¿no? Entonces, tenemos una línea mucho más compleja de soluciones. El algoritmo empieza a ir de un lado hacia otro hasta que encuentra que un punto, por lo regular, está rodeado de muy buenas soluciones y, eventualmente, cuando dice temperature igual a 0, es cuando encuentra la mejor solución al sistema y, por lo tanto, se detiene. Porque ha visto y ha explorado absolutamente todas las regiones de esta gráfica. Veamos cómo va de un lado hacia otro. Abarca absolutamente todo, igual calculando probabilidades, viendo si algo es factible o no factible el cambio, y llega a la mejor solución. Bien, ahora, ¿quién conoce Super Mario World? Bien, me da gusto ver que no se han perdido los valores con los que yo crecí. Va, ¿quién es bueno jugando Super Mario World? Va. A ver, entonces, vamos a ver. Por parte de esta. Bien, entonces voy a necesitar, creo que 5 voluntarios, una cosa así, porque hay 5 vidas disponibles para Mario World.
Vamos a ver. ¿Es un teclado? Es con teclado, sí. Nomás me dicen los controles. Ah, que necesito que se vea la pantalla. Permítanme un segundo. Toma asiento, por favor. ¿Cómo se llama usted? Daniel. ¿De qué carrera es? ¿Qué semestre va? ¿Y cómo le va a decir? Sí. ¿Ama al centro universitario de Belgrado? Vamos de carrera. No, sí. A ver, a ver. No. Va, entonces, su compañero va a hacer, pero va a tener que jugar como desde acá para que vea la pantalla, porque si no, aquí no va a ver nada. ¿Estás por acá? Ay. Pero ya, te relajas. Varias técnicas. Así les explico. A mí. Entonces no mover mucho el cable para que no se vaya a zafar. Y allá con estos van, creo que este es el A, son los con los que se encarreran. Y va a jugar un área muy particular. Ahí. Ay, una de mis favoritas. Ahí empieza a apertura la tierra y empieza a jugar. Entonces vamos a observar a sus compañeros y vemos cómo juegan, vemos qué hace. Entonces está ahí saltando, está probando todo, viendo que funcione, está moviendo, perdiendo el tiempo. Lo va saltando, está moviendo. No, regresas. Va a salir otra vez. Relájese, no dejes que lo presione. No, ya no. Ya no vas a seguir lo más. Hasta duele todo el show. A ver, ¿qué pasa ahora? Ya se pase. Entonces vamos a observar. Flecha se mueve, este es el A, que es el brinco, con estos es en carrera. Ajá. Y dele a la, que es el C. Muy bien, va. Todos observen para que se pongan en su comunidad. Entonces miren cómo empieza, salta, empieza a ver que todo funcione bien, que se agacha. No está bien. Simplemente lo quiero marcar ahí, es un pequeño patrón que está sucediendo, ¿no? Empiezan todos a jugar y lo primero que hacen es ver que todo funcione, que todo se mueva, etc. Todavía tenemos 3 días, así que necesito 3 personas más para ver. Pase.
Sí, vaya, comprendo que el teclado haga difícil el asunto, ¿no? Entonces, brinca, con esos dos en carrera, ahí, ya. Y con esos se mueve. Bien, ahora, ¿qué pasó? ¿Quién más quiere pasar? Para. Se lo va a robar. Tiene cadena, tiene cadena. Bien, entonces para comenzar, en el mismo Z brinca y se mueve con estas flechas y con eso se puede llegar. O no sé si sea con esas o con el. Pero este proceso. Ya que todo funciona. Vamos a ver. Va con todo su chavo. Flota y todo. Muy bien, muy bien. ¿Quién se va a pasar la última vida? ¿Quién? Pasen por ahí. Bien. Se mueve con esas flechas. Brinca con el Z, tal vez se encarga con el X. Pero digamos, los funcionarios son los que lo rodean. Sí, me voy. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Por compromiso voy a decir que hicieron un buen trabajo. Muy bien. En este caso, sé que el hecho de controlarlo con el teclado, vaya, es difícil, ¿no? O sea, no les echo directamente la culpa a ustedes, aunque Pues sí. Aunque un poquito. Entonces vamos a quitar ya el programa. No tenemos que seguir con esto de la educación. Ya saben cómo es. Pero creo que no se quita la música. Sí, ¿verdad? Pues va a ser nuestra música de fondo ahora. Vamos a cerrar la versión. Entonces, algo que sucedía y sucedió durante todas las 5 vidas que se gastaron aquí fue que al comenzar a jugar, absolutamente todos veían qué tanto se movía el monito, cómo brincaba, qué tanto avanzaba cuando se encarreraba. Entonces, lo que hay ahí es un patrón de aprendizaje y es bien interesante. Es decir, todos son personas muy muy distintas, tal vez de carreras diferentes, pero cuando se acercaron al momento de aprender, a aprender esta tarea en específico, se acercaron exactamente de la misma forma. Todos se movieron un poquito, todos vieron qué hacían y efectivamente se murieron así sin dignidad, ¿no? Pero... Ay, bronca. Ya los perdono. Lo que parece que no nos va a abandonar es la música, como que se quedó ahí para siempre, ya no entiendo el todo eso. Y ya se me trabó el... Pero mientras, vamos a ver entonces un pequeño video. Y esperemos a que se cargue el video. Y también que se cierre el PowerPoint. Bien, entonces ahora estamos en este mismo nivel en el que acabamos nosotros de demostrar todas nuestras habilidades. Y fíjense cómo este jugador lleva a cabo
la tarea que les encargué, ¿no? Pues va brincando, se va emocionando, corre, brinca y brinca. Realmente no se detiene mucho a pensar qué está pasando aquí. Y lo que pasa es que este es un jugador ya profesional, ¿no? De los que están dedicados a pasar simplemente desde el inicio hasta el final un nivel de manera muy rápida. Sí, y entonces a completar un juego, ¡pam! Y se acabó, ¿no? Se gana. Entonces, por ahí va el asunto. Pero, ¿cuál es la gracia de este jugador? Vamos a regresarnos para ver un poquito de cómo este jugador llega a formar todo este movimiento. En primera, este no es un humano, es una máquina. Que así como ustedes, fue formando toda su comprensión del juego poco a poco. Ahora lo que estamos viendo, obviamente, es el último de sus avances, cuando ya pudo pasar el nivel completo. Sin embargo, en sus momentos veremos que esto no fue así. Entonces, lo que se le da a la entrada a este algoritmo para reconocer o poder jugar este nivel es dos cosas. Unos bloques que aparecen en color blanco, que son, inofensivos, no le va a pasar nada si cae o pisa o toca esos bloques. Y bloques negros, que son enemigos o cosas que están moviendo potencialmente peligrosos. Entonces, esa es la única información que tiene de entrada al momento de ser ingenuo nuestro programa, y con ello este programa tiene que evolucionar hasta tal nivel que pueda pasar este reto, este nivel por sí solo. Entonces viene y termina, ¿no? Y qué bonito. Pero allí no se detiene tampoco por las moneditas. Y sí, por vaya, tal vez la tirada de esta... Fíjense, aquí es una cosa que es muy interesante. La tirada de este algoritmo es simplemente llevar a cabo una tarea, ¿no? Que en este caso es pasar el nivel y acabar. Pero fíjense, ahora lo que estamos viendo ahí son las primeras instancias de este programa. Y fíjense cómo hace absolutamente nada y reinicia, nada y reinicia. ¿Por qué? Porque está probando todos los botones. ¿Qué pasa cuando se presiona cada uno de los botones? Entonces dice, pues con este avanzo. ¿Y qué hace? Fíjense, este llegó mucho más rápido, más lejos que todos ustedes, casi. Y no hizo más que avanzar, sin detenerse. Siguió y se muere. ¿Sí? Va. Entonces, él aprende algo. Aprende que moviéndose puede llegar hasta tal punto. Pero su meta no es simplemente moverse. Su meta es pasar todo el nivel. ¿Cómo va a ser este programa para evaluar qué tan bien le está yendo? Nosotros pues nos morimos y dicen, pues ya vi dónde me morí y de ahí no tenía que brincar, o si tenía que brincar, etc. Entonces podemos evaluar, es decir, darle pesos a ciertas acciones que podemos o no llevar a cabo. ¿Es saltar aquí bueno? ¿No es bueno acaso? ¿Debería simplemente seguir en línea recta? ¿O qué hay que hacer? Lo que pasa aquí es que para cada punto blanco hay una posible acción por llevar a cabo, si es que hay algo con que interactuar en este programa. Por ejemplo, en este caso, llega un momento en el que ya no encuentra nada con que interactuar y simplemente se para. Porque ya no encuentra como una razón para seguirse moviendo, y eso es un error del programa. Entonces vuelve a comenzar, sigue aprendiendo, veremos que sigue repitiendo este mismo patrón de simplemente avanzar, y ahorita hubo un cuadro rojo que englobaba todo menos la palabra fitness, que es este número que se va aumentando poco a poco. El fitness es una cantidad que nos permite a nosotros evaluar, que nosotros tenemos ahí, qué tan bueno o no es nuestra aproximación de un programa dado. Mientras más alto el fitness, mejor. Entonces, lo que va a hacer nuestro programa es repetir aquellas instancias en las que el fitness sea mayor. Si llega un momento en el que el fitness se repite un montón de veces, como aquí, que lo está volviendo a hacer y lo está volviendo a hacer y simplemente está volviendo a morir de la misma forma, entonces optará por hacer acciones distintas. Ahí se muere y dice, bueno, entonces tengo que hacer algo diferente. Todo esto me salió bien, sigo, la parte que se murió ya no se murió y se muere. ¿Sí? Sigue aprendiendo, sigue modificando o sigue, incrementándose su función del fitness, y sigue haciendo estas líneas que se ven ahí entre rojas y verdes, que el rojo es algo que no debe hacer
y el verde es algo que sí puede hacer y que probablemente sea bueno. Y conforme se acerca más y más a la meta, estas líneas de interacción con su entorno se vuelven cada vez más complejas. Entonces, lo que va aprendiendo este algoritmo es simplemente a llegar al final sin morir y nada más. Es decir, no hay como la recolección de monedas como se mencionaba. A veces nosotros, como por este sadismo natural que manejamos, tratamos de matar a todos los monitos que nos encontramos. Tú no me hiciste nada, pero vas a ver ahorita que te agarren, ¿no? O sea, porque los pobres monitos pues viven ahí, no es su casa, y uno pues va ahí y los choca y les hace cosas. Pues como que no se me hace lo más justo ahí. Pero pues cada quien decide cómo manejarse en estos mundos, ¿no? Entonces, fíjense cómo, dependiendo de cuántas veces se vaya repitiendo esta aproximación, se va cambiando la cantidad de líneas que aparecían ahí. Entonces, ¿cuál fue realmente la diferencia entre la forma en que nosotros aprendemos y la forma en la que aprendió este sistema? Pues así, a grandes rasgos, ninguna. Eventualmente, si ustedes hubieran repetido, es decir, yo les di un trato un tanto injusto, nada más una vida y se regresan a sus posiciones, pero si ustedes hubieran repetido ese ejercicio tal vez 2 veces, con su experiencia en los juegos, tal vez hubieran podido llegar ya a la meta, o al menos muchísimo más lejos, ¿no? Entonces, ese caso fue el que nos acaba de ocupar para este sistema que se llama Marayo, que ustedes lo pueden buscar en YouTube y pueden encontrar bastante más información de las que aparte se les está suministrando aquí. Entonces vamos a continuar como fue la semana de la salud aquí, como que vieron las cosas, pues también tengo que hablar de eso, no se crean. Pero vamos a requerir aquí de 3 personas que me ayuden para un ejercicio de clasificación. Entonces, ¿quién quiere ayudar? 3 personas que sean voluntarias. Sí. Está bien, venga. ¿Quién más? Otras 2 personas. No le va a pasar nada. Es un ejercicio de clasificación. Es una cosa bien tranquila. A ver, pero vengan para acá. Me falta una persona todavía. Bien, perfecto todo. Va, entonces, vaya, a ver, Marina, a usted yo le voy a decir 2 clases en las que va a dividir las frutas y verduras que vemos ahí, ¿sí? Eventualmente, Marina va a enunciar a las frutas que pertenecen a cada una de estas clases y ustedes van a tener que adivinar la clase como tal, ¿sí? Entonces vaya, por ejemplo, a usted le toca vaya, solo bien, entonces váyanos viendo y ahorita se está preparando. A ver, ustedes van a hacer dos clases y simplemente van a enumerar las que pertenecen a una clase y las que pertenecen a otra, sin decir la clase como tal. ¿Estamos? Sí. Vaya, por ejemplo, si yo le dijera las de aquí que son cítricos, y ustedes tienen que pensar, bueno, pues obviamente aquí no sé, bueno, naranja y que si la guayaba y no sé qué, de las que no son cítricos, pues prácticamente todas las demás, ¿no? Entonces ustedes piensan en cuáles pertenecen a cada una de esas clases, ¿sí? Entonces yo les voy a decir ahorita 2 clases, ustedes piensan cuáles pertenecen a cada una, las empiezan a decir sin decir las clases todavía, ¿va? Entonces, por ejemplo, ustedes son las que... ¿Está? Vale. Ustedes son... ¿Estamos? Va, bien. Entonces ahora, Marina, yo le di una clase de Pokémon. Sí, ¿ven cómo sí? Y en estas clases que yo les dije, en la primera clase, ¿cuáles son las que pertenecen ahí? Sandía, manzana, rábano, pimiento, jitomate, la lechuga, algunas uvas, el brócoli, ¿qué más hay ahí? Las otras manzanas, Ajá. básicamente. Esa fue a una clase.
Eran Vaya, la primera clase, ¿cuál fue? Entonces. frutas y verduras Ajá, entonces era clasificar frutas y verduras, ¿no? Y después, rojas y verdes. ajá, entonces que fueron los rábanos, que fue la sandía, por ahí yo iba a alcanzar a alguien a escuchar rojo, ya dije, no, pero yo también quiero más. Muy bien, muy bien. Entonces, ahí estuvo. En este caso, lo que yo hago con Marina es decirle, hay dos clases que a mí me interesa, que tú me digas cuál pertenece a cada una. Yo te digo, quiero que primero clasifiques frutas de verduras. Entonces, usted ya sabe qué hacer, es decir, ya sabe por dónde empezar, tiene un conocimiento previo de qué es una fruta, qué es una verdura, y con base en ello hace la clasificación, ¿sí? Ahora, vamos a ver, en este caso con sus compañeros, cuál es la diferencia entre clases. Díganme. ¿Solo una? Las dos. Bueno, primero díganme los de una y luego la de otra. La primera clase es... Primera, pues la jitomate, la naranja, el melón, las uvas, la manzana, la sandía, esta cosa. ¿Cebolla? Pero bienvenido al mundo, ¿no? Es una cebolla. Ajá, sí, con ¿es lo de aquí? Los rábanos. Sí, Va. ¿Y la segunda clase sería? pues lo demás. Ah, y todo lo demás, ¿no? O sea, que enumeremos, Sí, díganme. de la zanahoria, la piña, el mango, la col, la lechuga, las vainas, Vaya, el plátano. entonces, ¿cuál fue la forma en la que clasificó su compañero la información ahora? Las redondas, y parecía que las que no son redondas, ¿sí? Pero ahora fíjense, yo no les dije cuáles eran las clases. Ustedes pudieron deducir cuáles eran las clases en las que les había sido clasificado, ¿no? Esos dos son acercamientos del paradigma del aprendizaje, que es, hay uno en el que te dicen, esto es así y esto es así, ¿sí? Por ejemplo, cuando ustedes van a la escuela y dicen, no, pues, esos son los colores, y el rojo es el rojo, el azul es el azul. Entonces, ustedes comienzan también a comprender un margen de colores sobre el cual cae el azul. Un margen de colores sobre el cual todavía pueden llamarle verde, ¿no? O sea, no nada, hay un verde, hay un montón de verdes y un montón de azules, y así efectivamente. Pero también hay información que no se nos introduce de manera formal, que nosotros vamos aprendiendo. Esta es mi mamá, este es mi papá, esta es una mujer, este es un hombre, este es un auto compacto, este no es un auto compacto. Esas no son cosas que nosotros vemos en la escuela, pero ya aprendimos o antes de que las veamos, ¿no? No es así como que en sexto grado vayan de, no, pues vamos a ver hoy la diferencia del Volvo del BMW, muchachos. Y, ay, no, pues sí, qué bonito. No, o sea, no es algo que se aprenda, pero aquellas personas que lleguen a ver carros y que lleguen a ver el logo de cada uno de ellos, empezarán a hacer este tipo de diferencias de forma automática. Y por último, nos dice usted, ¿cuáles son las clases? La primera es... uva, durazno, plátano, manzana, naranja, sandía, melón, mango, piña. Ajá, ¿y la otra clase? Brócoli, cebolla, coliflor, zanahoria, bote. Y las cosas, ¿no? Yo sé qué son. Vale. Ahora, ¿cómo fue que clasificó su compañero la información? Va. Entonces, fíjense, aquí tal vez al principio, cuando empiezan a enumerar, vaya, pueden tomar asientos ya para que no se me cansen, ¿sí? Cuando comenzamos a enumerar la información, en este caso, en el último caso de su compañero, tal vez no nos es tan clara la clasificación hasta que empezamos a ver más datos, ¿sí? Empieza a decir una clase y decimos, bueno, pues esta que tiene que ver con la otra. Entonces, su cerebro comienza a tratar de sacar características de los datos que están ustedes tomando. Es decir, si empezó por la sandía y la manzana, dicen, pues ambas son rojas, ¿no? Tal vez esa fue la primera sugerencia que dice su cerebro, ¿no? Va por ahí. Entonces empiezan a ver más y más ejemplos y dicen, no, pues también el plátano. Dicen, bueno, pues el plátano ya no es rojo. Entonces, ¿qué siguen teniendo en común? Vaya que son frutas. Entonces, este tipo de clasificación, es decir, se llama aprendizaje supervisado y no supervisado. El supervisado es aquel
en el que yo les digo cuáles son las diferencias entre una cosa y otra. Y en el no supervisado es en aquel en el que ustedes de manera natural pueden ver las diferencias entre un objeto y otro. Y a pesar tal vez de que no conozcan los objetos o la naturaleza de los mismos, pueden clasificarlos. Es decir, imaginen ahora que yo les pongo frutas y verduras que jamás hayan visto ustedes en su vida, ¿no? Pero que yo les digo, clasifica estas frutas y estas verduras de alguna forma. Ustedes ya tienen conocimiento del color, de las formas, entonces podrían agruparlas de esta manera. Tal vez no sepan si son frutas, tal vez no sepan si son verduras, pero son capaces de reconocer características de esos objetos. Tal vez no como frutas y verduras, pero sí por su forma, sí por el color que tienen. Y a esto se le llama aprendizaje no supervisado. A veces este tipo de aprendizajes es muy deseado en la inteligencia artificial porque nosotros como humanos no tenemos a veces la capacidad de ver el panorama completo de la información. Es decir, vemos información que es muy compleja porque está ya generada por sistemas igual de complejos. Por ejemplo, las lecturas del cerebro humano usando un encefalograma son datos muy complejos que no podemos analizar de manera tan sencilla. ¿Sí? Pero un programa que está de forma natural especializada en analizar datos de este estilo podría reconocer patrones que existen en este tipo de lecturas y hacer una clasificación que nosotros no podemos hacer. Entonces le decimos, ¿sabes qué? Yo tengo estos datos, sepáralos y haz algo con ellos, ¿no? Y al final de cuentas nosotros podemos analizar la separación, la clasificación que se hace y decir, oye, pues fíjate que en este tipo de datos encontré dicho patrón y en el otro encontré esta cosa. Es decir, como cuando nosotros nos acercamos porque tenemos un problema con alguna materia a un compañero. Eso no quiere decir que nuestro compañero sea necesariamente más listo que nosotros, pero tal vez su cerebro ve de forma distinta los problemas de esa materia, los analiza de forma diferente, y lo que nosotros queremos saber es esa misma información que nosotros estamos viendo y que se nos pone tan complicada de analizar, cómo la analiza alguien más, cómo la procesa, y podemos tal vez encontrar que en este otro compañero, él dice, es que mira, es sencillísimo si tú le das por aquí y le das por acá y consideras esto. Y te das cuenta, bueno, la verdad es que sí, nunca me he fijado, ¿sí? Y eso es el aprendizaje no supervisado. Este tipo de sistemas, es decir, aquellos que se dedican a la inteligencia artificial, pues obviamente están basados en algún lenguaje de programación. ¿Todos aquí son de qué carreras? ¿Mecatrónica? ¿Hay alguno que no lleve programación? Ajá, bien, no hay problema. Vaya, los lenguajes de programación van a tener ciertas características que enriquezcan esta experiencia cognitiva de las máquinas, que son más rápidos, que son más ligeros, entonces serán más deseados. Por lo mismo es bueno empezar a buscar cuáles son los lenguajes que nosotros podemos usar para ese tipo de aplicaciones. En este caso, Python es un lenguaje de programación que es conocido por ser ligero. Sí, es muy rápido, es ligero. Muchas veces tal vez el lenguaje que más se maneja como introducción a los lenguajes de programación es C o C++. ¿Quién ha programado en C? Ya, fíjense ahora, fíjense quiénes levantaron la mano. ¿Quién odia C? Sí, son los mismos. Sí, vaya, para empezar a darte cuenta de cómo funciona la programación es muy bueno. Pero si quieres vivir en el pasado, pues sigue usando C, ¿sí? Porque ese ya no sirve ahorita. ¿Es un buen lenguaje de programación? Nadie lo quita. ¿Te va a servir para llevar a cabo ciertas aplicaciones? Sí. Pero si ya quieres especializarte en datos muy complejos, en bases de datos también que sean muy extensas, C no te va a servir. ¿Por qué? Porque tiene una característica muy mala de las tecnologías, que es C pide al usuario que el usuario se adapte a C. Las tecnologías no van a ser así, ni deben ser así. La tecnología se debe adaptar a nosotros. Es decir, nosotros siempre debemos optar por cuando nosotros programamos, nosotros hacemos algún acercamiento a la tecnología, por ejemplo ahora que viene la Feria de la Ciencia, espero todos participen,
desarrollar algo que sea de forma orgánica y natural, aplicable a nuestras vidas, sin necesidad nosotros de adaptarnos así fuertemente a esta nueva tecnología. Es por lo mismo que yo considero, y heriré así susceptibilidades por ahí a muchos, que C es una porquería, ¿no? Y Python es lo mejor de lo mejor. ¿Por qué? Python es código libre, hay librerías muchísimas que pueden emular comportamientos de otros software que son muy famosos como MATLAB. Actualmente también estoy dando un seminario en la Universidad de Guanajuato donde enseño a usar Python para dejar MATLAB. MATLAB es caro, MATLAB tiene muchas librerías también o muchos módulos que les pueden ayudar a hacer muchas cosas, pero Python también las tiene y son gratuitas a diferencia de MATLAB. Ay, pero es que en Tarima yo no encontré. Pues bueno, está bien, ¿no?, que encuentren MATLAB por ahí, pero también no hay la necesidad, vaya, del pirateo. Esta parte la voy a quitar. Y ahora, en cuanto a mi trabajo, yo uso Python, como ya les dije, algunas librerías, y todo lo que yo he hecho hasta ahora, que ahorita vamos a hablar un poquito más de ello, siempre lo hago pensando en que sea reproducible, en que sea sencillo de llevar a cabo y que el software que se use sea gratuito. Y para que todas las personas que estén interesadas o vayan en acercarse, puedan hacerlo. Ahora, vamos a hablar un poquito más de Machine Learning. Y para ello, vamos a ver un modelo de Machine Learning que se llaman las redes neuronales artificiales. Y para lo mismo, vamos a ver un video. Es que aquí ya se me trabó otra vez el PowerPoint. Porque como, no sé por qué, pero las diapositivas con video simplemente no las quiero. Pero afortunadamente ya las descargué. Así que vamos a ver. Vamos a ver ahora este video. En este video, yo ya hablándoles de un montón de cosas y nadie la ve, pero ahorita no se ve. Pero ya no sé dónde apenas se cierra la de PowerPoint. Hasta que no se cierre. Ahora sí. Bien. Muy bien. Uno de los modelos tales más exitosos a la fecha de el Deep Learning son las redes neuronales artificiales. Porque este tipo de redes o este tipo de tecnologías tratan de emular la forma en la que las neuronas de nuestro cerebro se comunican. Nuestro cerebro está formado de un montón de neuronas. Y cada neurona como tal es prácticamente insignificante. No tiene la capacidad de aprender, no tiene la capacidad de retener información. Sin embargo, cuando todas estas neuronas se juntan en algo parecido a esto, tienen la capacidad de hacer abstracciones de información muy complejas. ¿Sí? Y esa es la forma en la que nosotros generamos
conocimiento, en la que nosotros tenemos recuerdos, soñamos y aprendemos. Esta interacción entre neuronas que se da mediante pulsos eléctricos, como se representa ahí por estos como flashes de luz entre cada una de las neuronas, es la que permite estar a las neuronas evaluando la prioridad de la información. Y con ello nosotros podemos darnos cuenta o podemos optar, tal vez de manera inconsciente, por recordar una cosa o no. ¿Sí? Y si, por ejemplo, si yo les pregunto, ¿qué calcetines traían ayer? No, pues ya no los calcetines, ya te gané. No, pero si en caso de que las trajeran, ¿podrían recordar tan sencillamente qué calcetines traían ayer de verdad? Ahora, si yo les pregunto un evento importante que les pasó cuando ustedes estaban en la secundaria, es decir, hace un montón de tiempo. Y yo creo que ahorita ya todos están pensando en algo, ¿no? Pues a mí me pasó esto, ¿no? Que a mi perrito lo atropellaron. Entonces, todas esas cosas definen nuestro pensamiento, definen el tipo de información que estamos almacenando. ¿Dónde estoy? Te vuelvo a cargar eso. Es por eso que ese tipo de acercamientos, ese tipo de sistemas, perdón, es deseado por la inteligencia artificial, porque son modelos muy complejos, pero conformados de unidades muy sencillas. Es decir, la neurona como tal es sencilla, pero cuando está en conjunto con otras neuronas, forma una de las cosas más maravillosas que conocemos en la naturaleza, que es el cerebro. Para ello, y digamos, minimizando un poco estas características, se propone un modelo que es como el siguiente, que es una red neuronal artificial, en la cual hay nodos que son el equivalente de las neuronas a la entrada, y estos nodos simplemente reciben la información tal como es. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, estamos recibiendo algún tipo de información que está definida por 4 datos. Tal vez, por ejemplo, sea el registro de una persona en el telecable, tu dirección, tu nombre, no sé, tu edad y cuánto pesas, ¿no? Porque les encanta saber desde el telecable cuánto pesas. Y después viene una capa de estos nodos que se encargarán de sacar realmente la información que ellos consideren importante. ¿Sí? Tal vez con el ejemplo de los datos de la persona sea un poco difícil de ver qué tipo de información pueden sacar. Pero imagínense ahora que, yo sé que no es el caso de ninguno de ustedes, pero hay personas que no pagan el telecable a tiempo. Entonces, ¿habrá algunas características específicas de las personas que no pagan a tiempo? Una persona se tardaría mucho tiempo en estar revisando cada uno de los expedientes de cada una de las personas, pero si en una computadora ya tienes tú la forma de simplemente decir, esos han pagado a tiempo, esos no han pagado a tiempo. Ahora, le pides a la computadora, le pides a este modelo que mediante tal vez lo que es el aprendizaje supervisado, digas, estas personas que no pagan, ¿qué características tienen de importancia? Tal vez puedas encontrar que tienen un rango de edad en particular, o tal vez que tengan un peso en particular. No, que la gente flaca nunca paga, ¿no? O sea, no le des cable a la gente flaca. O otro tipo de información en caso de que los datos sean mayores. Y eso es para lo que sirven ese tipo de modelos. Pero ¿qué pasa cuando los datos o la información que tenemos es muy compleja? Ya no podemos usar el mismo tipo de modelos. Y por eso es que nace lo que se llama el Deep Learning. Ese Deep es de profundidad, de datos muy profundos, de datos complejos. Este es el mismo modelo, es decir, la red neuronal artificial, pero en su versión Deep. Es decir, un montón de datos, ¿no? Es decir, pues ¿cómo haces para tener un cerebro más chingón? Pues le pones más neuronas. O sea, para que vean que a veces no necesariamente tenemos que tener la gran cantidad. Entonces tenemos una información que está definida por más datos, es decir, el doble de datos que la información que veíamos en la diapositiva anterior. Y esta información tal vez sea no simplemente 2 veces más compleja, sino muchas veces más compleja, y por lo tanto es necesario tener
más nodos que analicen esta información. Ahora, vamos a ver un problema de este tipo de datos que se da, llamado la maldición de las dimensiones. Es así como que título de película de terror, ¿no? Así una cosa, pero como de los 80, porque es súper mala. Entonces, ¿qué ven aquí? Un sombrero. ¿Estamos? ¿Todos vieron un sombrero? ¿Quién no vio un sombrero? ¿Qué vieron los que no vieron un sombrero? Ah, fantástico, ahí sí. Bien, entonces fíjense cómo unas personas vieron un objeto que prácticamente es de 2 dimensiones, o sea, es plano, como un plato. Y otras personas dijeron, ah, pues ahí hay un sombrero, ¿no? Si nosotros analizamos el plato, esta imagen como un plato, vaya, es sencilla de analizar. Es un círculo, tiene ciertos colores, le puedes dar vuelta y siempre está plano. Y saca. Pero ¿qué pasa cuando es un sombrero? Cuando es un sombrero, tiene una parte que sobresale, por lo que ya es plano. Prácticamente pueden tener la textura del sombrero en sus dedos y el olor del sombrero, porque al quien lo usó no se bañó, entonces está medio apestoso. Pero la cosa es que dependiendo de cómo nosotros veamos la información, se nos puede poner compleja la situación. Cuando lo vimos, dijimos, es que era un plato, es que era un objeto plano. Solamente entonces teníamos información de 2 dimensiones. Es decir, en ese momento, nuestro objeto había sido definido con un plano de X y en un plano de Y. ¿Están de acuerdo? Simplemente dijimos, es un plato, tiene 2 dimensiones porque es prácticamente plano, digamos que es completamente plano, y no necesita más información. Pero ahora que sabemos, porque si es un sombrero, que es un sombrero, se nos antoja ya la imagen un poco más compleja. ¿Sí? Las características en las que ustedes van a describir al sombrero ya no son tan pocas como las del plato, y la dimensión en la que lo tienen también que definir se subió en 1, ¿no? Ya son 3 dimensiones en las que ustedes definen el sombrero, que es X, Y y Z. Entonces, fíjense cómo el hecho de analizar información desde distintos planos, que es exactamente la misma información, nos lleva a tener casos más complejos de la misma. Y para ello les pongo esta imagen. Imagínense que están viendo desde arriba una hilera de ladrillos. Es una pared, vaya, pero la están viendo desde arriba, entonces nada, se ve como una hilera de ladrillos, que es como el inicio de esta imagen, que son esta de aquí. Entonces ustedes lo ven porque saben volar. Y la hilera de ladrillos se les antoja simplemente a qué es eso. Una simple línea en una dimensión que está definida por 10 ladrillos. Pero ahora ustedes bajan a la superficie y ven esa hilera desde frente. De forma que ahora esos 10 ladrillos tienen cada uno otros 10 ladrillos por debajo de ellos que no podían ver desde arriba. Sigue siendo la misma pared y sigue siendo exactamente el mismo objeto. Pero ahora los datos que definen a ese objeto aumentaron muchísimo. ¿Sí? Ya no es una línea de 10, ya tal vez ahora es como una especie de matriz de 10 por algo, ¿no? Tal vez 10 por 10, digamos. Entonces tienen 100 datos que ahora definen exactamente el mismo objeto que antes se definía por 10 datos. Pero ahora imagínense que cada uno de esos ladrillos, porque les tocó un albañil muy curioso, es como un cajoncito. Entonces ustedes jalan cada uno de esos ladrillos y adentro de cada uno de los ladrillos hay 50 ladrillos bien delgaditos. Ahora, esa pared que al principio parecían 10 ladrillos, está definida por los 10 ladrillos que la conforman, digamos, en lo largo, por los 10 ladrillos que la conforman en lo alto, y por toda esa serie de pequeños ladrillos que conforman a cada uno de los ladrillos. Entonces, tienen algo así. Tienen un objeto que ustedes habían definido de forma correcta, porque así lo veían ustedes, con datos sencillos. Pero, cambiando la perspectiva del objeto, las dimensiones del mismo aumentan y por lo tanto, la información que ofrece es mucho más compleja. Tal es el caso de las imágenes RGB. Las imágenes RGB nosotros las podemos ver como simplemente un plano bidimensional, pero esas imágenes bidimensionales
están definidas por 3 planos de información, que es los valores del rojo, los valores del verde y los valores del azul. Y solamente así se puede definir una imagen RGB como la de este gato. Entonces, esta imagen de aquí está compuesta por esas 3 capas que obviamente nosotros no las vemos de forma natural porque siempre ya se combinan para que podamos ver los colores que nosotros estamos acostumbrados. Pero entonces, ¿cómo analizar con una red neuronal este tipo de datos? Porque la que les presenté yo tal vez no se antoje tan buena por el hecho de que tendríamos que reacomodar la información de una forma muy forzosa. Para ello, hay un tipo de redes neuronales llamadas redes neuronales convolucionales, que son como estas, en las cuales la máquina es capaz de aceptar todo este tipo de información que dimensionalmente es grande, es decir, no solamente 3 dimensiones, sino mayores dimensiones, y ustedes pueden descomponer un ejemplo a fin de formar este tipo de aplicaciones. Esto no lo va a hacer. Y ahora necesito que alguien me ayude. ¿Quién quiere pasar? Pase. Bien, ahora dígame, ¿cuál es la transformada de Fourier de Mascara? Ah, pero pase por acá esta pantalla. Ahora, fíjense, por acá. En este ejercicio tenemos 2 tipos de datos. Los que son los círculos y los que son las X. Lo que usted quiere que haga es, con su dedo, indique una línea que divida a estos 2 tipos de datos de la mejor forma y también de la forma más sencilla. Es decir, buena y sencilla al mismo tiempo. Ajá. Vamos a ver entonces cómo su compañero divide esos datos los unos de los otros. Adelante, adelante. Ajá. Va así. ¡Tan! ¿Lo vieron? ¿Sí lo vieron todos? Va. ¿Qué tal se les hizo? ¿Ah? ¿Alguien tiene una mejor opción? ¿Quién tiene una mejor opción y quiere pasar? Pero me encanta, ¿no? Todos se quejan, pero nadie se enoja. ¿Quién tiene la mejor opción? No, eso como que no. ¿Quién quiere pasar? Tampoco me parece. Tengo la solución, pero no. No, ¿quién quiere pasar? Muy bien, un compañero puede pasar. ¿Alguien más? Pasa. Observen lo que hace su compañero, aunque se ponga nervioso. Tiene las miradas en la nuca. Ajá, miren cómo está haciendo. ¿Lo vieron todos? Va, ¿qué tal se les hizo? ¿Mejor? ¿Creen que eso es lo mejor de todo? Va, entonces fíjense, gracias compañero, tuvimos 2 clasificaciones bien interesantes. Y ahorita vamos a ver por qué. Obviamente, cuando nosotros hacemos clasificaciones de este estilo, esa curva que nosotros planteamos para separar una clase de otra, las personas que están diseñando esos clasificadores, pues la tienen que modelar. ¿Sí? O sea, no es así como que, ay, yo la dibujo y se quedó bien chida. O sea, es algo que se tiene que modelar por medio de ecuaciones diferenciales. Entonces, su primer compañero hizo prácticamente este caso, que es el underfitting. Trazó una recta súper sencilla que clasificaba tal vez la mayor parte de una clase en su clase correcta, pero también consideraba varios errores. Su segundo compañero hizo algo así, que es el overfitting. En este caso, nosotros proponemos una curva tan compleja, o sea, pero tan buena al mismo tiempo, que no es conveniente para nosotros modelarla. O sea, imagínense que por ecuaciones usted tenga que hacer esa curva, ¿no? Vaya, la recta se la antoja como la cosa más sencilla del mundo, pero hacer esa recta que usted propone, si bien sería como el caso ideal, ya cuando la tengan que usted hacer, ya no le va a gustar tanto, ¿no? Va a decir, ay, pues yo creo que la rayita que hizo mi compañero como que me gustaba más. Entonces, la cosa es irse por algo intermedio, o sea, ni tan sencillo, ni tan así horrible como esto. Entonces, sin ofender, compañero, no sé, porque ya hay como que una lágrima y no es
aquí la motivación, ¿no? Entonces fíjense cómo se propone esta línea que, si bien no es una recta, logra dividir la mayor parte de una clase de la otra. Hay ciertos errores, pero realmente a veces los humanos nos ponemos muy caprichosos, ¿no? Es que tiene que ser perfecta como yo, perfecta como lo que lo diseñó. Nosotros no somos perfectos, nosotros aprendemos de los errores, ¿sí? Nosotros nos nutrimos de todos los errores que cometemos, que vemos, que experimentamos, que sabemos. Estos programas, estos sistemas son exactamente la misma cosa. Este tipo de inteligencia artificial da pie a que cuando sucede un error, el programa pueda aprender a discernir lo que causó ese error, qué hacer para no volverlo a cometer y generar nueva información y, digamos, evolucionar cada vez más hacia un punto que es como su máximo esplendor del sistema. Entonces, este tipo de acercamientos es lo mejor, es el aproximamiento del sistema deseado, ¿sí? Entonces, vamos a pasar a algo de aplicación. ¿Cómo es que nosotros trazamos un 8? ¿Cómo se ve un 8? ¿Qué es un 8? Es la pregunta que todos nos hacemos en la mañana, ¿no? ¿Qué es un 8? Y también cada noche antes de dormir y nos da pesadillas el 8. Pero entonces, muchas personas escribimos los 8 de formas distintas. Que si es una simple línea que se entrelaza y eventualmente llega a su origen, que son dos bolitas, que si está chueca, que si no está chueca. ¿Hasta qué punto un número puede ser tan diferente del otro? Que sea, bueno, ¿hasta qué punto un número que es el mismo puede ser tan diferente que no sea reconocible? Sí, hay veces que estoy seguro que alguien les escribe su número de teléfono, ay, márcame, y es falso, ¿no? Y entonces se dan cuenta que escriben como el 8 así todo feo, como para que no lo puedan reconocer. Hay una base de datos que se llama el MNIST, que hace una colección de dígitos escritos a mano, a fin de simplemente tener esos datos, explorarlos y hacer algún tipo de clasificación o experimento que cada quien crea necesario. Entonces, aquí podemos ver algunos ejemplos de 8, que si, en este caso el de las bolitas, que si es una sola línea, que si está muy gordo, que está muy chaparro, etcétera, etcétera. Entonces cada quien hace su 8. Pero, ¿cómo se ve un 8 para la computadora? Nosotros lo hemos definido como estas bolitas, ¿no? Lo esperamos ya, 2 bolitas juntas. Pero ¿qué pasa cuando le decimos a la computadora? Pues tú tienes que aprender cómo se ve un 8. En este caso, digamos, de esta base de datos, todas las imágenes están en blanco y negro. Es decir, no tienen el problema de las imágenes RGB, que son 3 niveles de color. Simplemente es un nivel de color que va desde el 0 hasta el 255, como lo muestra aquí esta escala, donde el 0 es el blanco y el 255 es el negro. Entonces, si ustedes pueden ver, esta es una, digamos, de las imágenes del MNIST, un ejemplo de un 8, como nosotros lo vemos y como lo ve la computadora. Es decir, una colección simplemente de números. Entonces, empieza a ver esta distribución de números, el número más grande, dónde aparece por lo regular, cuántas veces aparece, si aparece rodeado de todavía más números grandes y en qué momento empieza a descender. Pueden ver, por ejemplo, tal vez en esta región hay un montón de 250 y cachos y con 200 y así, pero mientras más se va alejando, por la misma fuerza del lápiz o del lapicero con el que se haya hecho, va disminuyendo la intensidad del negro hasta que llega al color blanco. Entonces, todo ese tipo de características pueden ser analizadas por estos sistemas a fin de reconocer un 8 de otro, pero sabiendo siempre que es un 8. Ahora, esta base de datos contempla del 0 al 9. Yo les puse el ejemplo del 8 porque fue el único que encontré el GIF, para que se vea así como bien chido, ¿no? ¿Y qué hacemos cuando queremos nosotros entrenar uno de estos sistemas? La forma en la que se procede es, dividimos los datos, es decir, tiene, digamos, 100 ejemplos, que obviamente no son 100 ejemplos de números. Entonces tomamos 50 y le decimos, no, pues mira, aprende estos 50, estúdialos, modifica todos tus pesos, y ya que el programa termina de aprender, le das los otros 50 y le dices, a ver, ¿este qué es? Y le preguntas, es simplemente como una examinación, como lo que nosotros llevamos a cabo en clase. Vamos a clase, se nos introduce nueva información y dicen, no, pues, ¿sabes qué? Esta es la nueva ley de termodinámica. Y ¿sabes qué? Estas es ahora las ecuaciones diferenciales.
Y después llega el examen. Y ahí se van a dar cuenta realmente si aprendiste o no aprendiste. Que es exactamente este mismo caso. Le damos el 50% de estos de ejemplos de estos datos y probamos con el otro 50%. En mi caso, yo estudio las respuestas del cerebro ante ciertos estimulantes. Y lo hago con una tecnología que se llama electroencefalograma, que es un gorrito, tal vez algunos lo hayan visto, es un gorrito que se pone en la cabeza y tiene 64 canales y se ven así como la gente súper cool, porque tienen así como todo el cablerío en la cabeza. Y la motivación de este estudio es que para aquellas personas que se han visto en un caso terrible que los ha llevado a perder sus capacidades motrices casi al 100%, de forma que ya nada pueden, digamos, seguir controlando su pensamiento, tal vez los ojos tengan algunos sentidos todavía activados, puedan seguir conviviendo, puedan seguir experimentando en su entorno. Es decir, si todavía sigues vivo, debería de haber alguna forma en la que te puedas comunicar. Tal vez ya no puedes hablar, tal vez ya ni siquiera puedes controlar el movimiento de tus ojos, pero tu cerebro es tuyo. Y con eso, ¿qué se puede hacer? ¿Sí? ¿Acaso existe una tecnología que nosotros podamos aplicar para que estas personas que han caído en esta situación puedan, sigan desarrollando una vida? Comer, dormir así, digamos, de forma placentera, avanzar en el día a día, yo me refiero al desplazamiento físico como tal. Entonces, en mi caso, yo estudio una aplicación para, con el cerebro, poder controlar una silla de ruedas. Entonces, esa es en mi investigación, y vamos a ver si no se traba ahorita, que ya se trabó, porque viene un video. Ay, que no se trabó. A ver, vamos a ver si sí carga el video, o no carga el video, que es de una de las aplicaciones. Y como que no, Muy bien, permítanme un segundo. Es que desafortunadamente ese video no lo alcancé a descargar. Bueno, ahí entonces se los platico, ¿no? Ya que no, como que no lo va a cargar. Ahora les muestro el video. Está aquí. Bien, una de las aplicaciones más extendidas de este tipo de tecnologías es para personas que no se pueden mover, pero que todavía tienen su sentido de la visión, presentar mediante una pantalla una matriz, que es esta, con las letras del abecedario y los números del 0 al 9, y además es del 1 al 9, no viene el 0. Y viene un espacio que es PS, que es para simplemente borrar un carácter. En este caso, en la pantalla, las líneas de letras o columnas empiezan a brillar una tras otra de forma aleatoria y la persona debe prestar atención a la letra de las palabras que él quiera, digamos, deletrear. Entonces, si la persona en primera instancia quiere deletrear la palabra taco, pues fija su atención en la T, empezarán a brillar todas las líneas. Eventualmente, cuando la persona detecte ese cambio en el color de la T, el electroencefalograma por lo regular tiene una reacción en sus mediciones que nos hace ver ese tipo de cambios. La tecnología del Deep Learning puede localizar y ser sensible a ese tipo de cambios y entonces decir, pues ¿sabes qué? Estaba viendo la letra T.
y así hacer para todas las siguientes, la A, la C y la O. Este tipo de tecnologías ya han sido probadas así bastante, funcionan muy bien, y lo que ahora se está estudiando es simplemente hacer este tipo de tecnologías móviles. Como les decía, la tecnología se tiene que integrar a nuestras vidas, no nosotros a la tecnología. Entonces, en este caso, y más para este tipo de personas, tenemos que esforzarnos para hacer algo que sea funcional, algo que les permita retomar su vida, si bien no como antes de su condición, que les permita hacer más de lo que pueden hacer en ese momento. Y es el tipo de investigación que yo estoy haciendo y en lo que está trabajando a veces mucho lo que es Deep Learning cuando se refiere al ámbito biomédico, que es mi área de especialización. Y por mi parte sería todo. Ahí acaba la sesión. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, pues a nombre del Centro Universitario de Los Lagos agradecemos mucho. Eduardo es egresado de Ingeniería Mecatrónica, estuvo también estudiando la maestría en Guanajuato y ahora está en el doctorado en Japón. Entonces, dentro de todo lo que venía a hacer para acá, se tomó la generosidad de estar con nosotros esta tarde. En la mañana nos dio una conferencia sobre cómo aplicar a universidades en Japón y ahora esta... yo creo que todavía muchos tenemos en nuestro cerebro como muchos procesos, muchas sinapsis que están tratando como de... Yo por lo menos sí. Espero pronto hagan clic. Muchísimas gracias. No, gracias por invitarme. Y gracias a ustedes, muy buenas tardes.